Buenos días, estudiantes. Estamos acá presentándoles el video de clase de la unidad 1 que corresponde a las aplicaciones de la derivada. Tenemos el siguiente problema, que es un ganadero cuenta con 120 metros de alambre para cercar un terreno de forma rectangular. Él quiere saber cuál es el área máxima de este terreno. Entonces, lo que debemos hacer para solucionar esto, primero es encontrar una función que me permita maximizar el área. Como estamos hablando de un terreno rectangular, entonces lo que vamos a tener es un rectángulo y lo que queremos es maximizar su área. Tengo un rectángulo de esta manera, quiero buscar una función de área para que el área de este rectángulo sea máxima. El rectángulo va a tener medidas X, la cual no conocemos, y la otra medida del lado va a ser Y. Este puede corresponder al largo y este al ancho. Entonces la idea es maximizar el área de un rectángulo, entonces va a estar dada por la expresión, el área va a ser igual a X por Y. En este momento tenemos una función en términos de dos variables, entonces aún no podemos maximizar esta función. Con la información del problema debemos encontrar otra función o otra relación con las medidas para poder tener una función, una ecuación auxiliar y poder hallar una de las dos variables en función de la otra. En este caso nos dicen que tenemos 120 metros de alambre para cubrir todo el terreno, entonces por medio del perímetro del rectángulo, que el perímetro es sumar la longitud de los cuatro lados, aquí vamos a tener que esto es X más Y más Y, y esto nos va a dar que el perímetro es igual a 2X más 2Y. Como la cantidad de alambre que tengo para gastar son 120 metros, quiere decir que el perímetro va a ser igual a 120 metros. Entonces tenemos la ecuación de la forma 2X más 2Y igual a 120. La idea con esta ecuación auxiliar es despejar una de las variables en términos de la otra para poder sustituirla en la función a maximizar, que nos quede en términos de una sola variable, y de ahí sí poder maximizar esa función. De esta ecuación de acá vamos a despejar Y, nos quedaría que 2Y es igual a 120 menos 2X. Dividimos todo entre 2 para poder quitar este coeficiente 2 y tendríamos que Y es igual a 60 menos X. ¿Listo? Continuamos aquí los cálculos. Tenemos que la función a maximizar es área igual a X por Y. Pero acá encontramos una expresión para el área, para la función de la variable Y, entonces la sustituyo en esta función de acá, y va a quedar que esto es X por este 60 menos X que encontramos acá, esto es 60 menos X, y esto va a ser igual a 60X, multiplicamos X por 60, menos, multiplicamos X por X, nos da X cuadrado. Acá ya encontramos una función en términos de una sola variable, la cual podemos maximizar. Esto se traduce a buscar los puntos máximos y los puntos mínimos de esta función. Nos interesa maximizar el área, quiere decir que le vamos a calcular los puntos máximos a esta función que tenemos acá. Eso lo hacemos por medio del criterio de la segunda derivada, que lo que nos dice es, debemos de sacar la primera derivada de esta función que tenemos acá. Entonces A' va a ser igual, la derivada de 60x es 60, menos la derivada de x cuadrado es 2x. Una vez se calcule la primera derivada, lo que hacemos es esta expresión que nos queda acá igualarla a 0, entonces aquí tenemos 60 menos 2x igual a 0, y de ahí despejamos x. Si ahí despejamos x, lo que vamos a hacer es pasamos este menos 2x para este lado, ¿sí? Nos va a quedar menos 2x igual a 60, y acá despejamos la x, nos va a quedar que x es igual a
30. Ya encontramos el valor de la primera variable que es x igual a 30. Por medio de esta expresión que tenemos en la parte de abajo, podríamos calcular el valor de la siguiente variable. Pero hasta ahora no sabemos si ese valor de x corresponde a un máximo o a un mínimo de la función. Entonces lo que vamos a hacer es usar el criterio de la segunda derivada para poder ver si ese valor de x corresponde a un máximo o a un mínimo de esa función. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Entonces debo calcular la segunda derivada de esta función. Si calculamos la segunda derivada, nos queda doble prima, va a ser igual, derivo 60, me va a quedar 0 porque la derivada es una constante, menos la derivada de 2x, me va a quedar menos 2. Esa es la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me dice, debo evaluar esta función en el valor de x. Si eso es menor que 0 va a haber un máximo, si eso es mayor que 0 va a haber un mínimo. Evaluamos la segunda derivada en este valor de x, a ver cuánto nos da. Pero la segunda derivada es una función constante, es la función constante menos 2, quiere decir que no importa el valor que yo le coloque a cada x, esto nos va a seguir dando menos 2. La segunda derivada evaluada en el punto 30 nos dio menos 2 y esto es menor que 0. Por lo tanto, el criterio de la segunda derivada nos dice que en 30 hay un máximo de la función. Entonces, en x igual a 30 hay un máximo de la función que estamos trabajando, que sería nuestra primera función, nuestra función de acá, función del área. Ya sabemos que en 30 ocurre un máximo, quiere decir que entonces ya podemos calcular el valor de y. Anteriormente hemos encontrado que y es igual a 60 menos x. Si sustituimos el valor de x vale 30, lo reemplazamos acá, nos va a quedar que esto es 60 menos 30 y nos va a quedar que y es igual a 30. Por lo tanto, hemos encontrado el valor de las longitudes del terreno rectangular que teníamos. Vamos a ver cómo quedaría ese terreno. Teníamos un terreno rectangular. En este caso nos dio que este era el valor de x, nos da 30, y este valor de acá habíamos colocado y también nos da 30. Entonces en este caso tenemos que ese terreno rectangular es un cuadrado. Estas son las longitudes máximas para el área máxima. El ganadero desea saber cuánto es el área máxima de ese terreno, entonces por lo tanto debemos calcular el área de este que teníamos acá, esto es lo que queríamos maximizar, y entonces calculamos el área de ese terreno, que simplemente va a ser el área máxima, va a ser igual a multiplicar estos dos o elevar al cuadrado a alguno de los dos, nos da igual. Entonces sería 30 al cuadrado y esto nos va a dar 900. Como nos dan 120 metros de alambre, quiere decir que este terreno va a tener 900 metros cuadrados. Esas son las unidades de eso. Entonces, de esa manera se va a maximizar una función por medio de la aplicación de las derivadas. De manera general, ¿qué hacemos? Se construye una función a partir de la información que nos dan. Esa función, si queda en términos de una sola variable, se maximiza inmediatamente. Si queda en términos de dos variables, lo que debemos de hacer es, dentro de la información, encontrar una ecuación auxiliar para poder despejar una de las variables en términos de la otra y poder maximizar la función que nos quede en términos de una sola variable.